Hola, mi nombre es Leiki Barrera, pertenezco al grupo 269 del curso de personalidad. Nuestro tutor es Alfonso Ever Santander Álvarez. Introducción. Con el transcurso del tiempo se han realizado muchos estudios sobre la personalidad y se han llegado a formar diferentes sobre esta, basándose en varios modelos psicológicos, los cuales presentaré en el desarrollo de esta actividad. Objetivos. Es conocer sobre las distintas teorías de la personalidad, postulados, modelos y perspectivas de los autores y características de las mismas que han contribuido a lo largo de la historia al estudio de la personalidad desde la psicología. Objetivos específicos: identificar aportes de autores relevantes de las diferentes perspectivas teóricas de la personalidad, conocer todas aquellas características que definen a un individuo, tanto físicas, cognitivas y biológicas. Teoría biológica. Esa se centra en los aspectos genéticos, físicos y fisiológicos de la persona. Teóricos. Jerome Callen, él dice que los factores biológicos y ambientales juegan un papel muy importante en el desarrollo del niño. Estos contribuyen a la evolución de las conductas. Existen al menos cuatro temperamentos básicos que son tímido, abierto, alegre y triste. Jeffrey Alan Gray dice que propone el modelo factorial biológico. Considera dos dimensiones básicas de la personalidad: la ansiedad e impulsividad. Estas surgen de combinar el neurosismo y la extroversión. Por otro lado, Arnold Bush y Robert plantean la teoría de los temperamentos. Estos teóricos sugieren que diversas disposiciones innatas o heredadas son influidas por la interacción con el ambiente. La interacción entre el niño y las fuerzas ambientales moldean la personalidad en la infancia desde una edad temprana. Por otro lado, Hans Eysen, su teoría de la personalidad está basada en factores biológicos. Identificó tres dimensiones independientes de la personalidad. Esta es neurosismo, extraversión y psicoticismo. Teoría cognitiva. Esta plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación, mas sin embargo no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Representantes. Por su lado, Bandura plantea que la personalidad es la interacción entre la cognición, aprendizaje y el ambiente. De igual manera, juega un papel muy importante en las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la manera de comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo, entre otras situaciones respecto a su comportamiento. Se dice también que se dice también que las personas que alcanzan grandes niveles de desempeño interno desarrollan una actitud llamada autoeficacia. Según Bandura y Locke, se, eh, es, in- es entendido como la capacidad de manejar las situaciones de manera adecuada para generar resultados deseados. Por otro lado, está Julian Rotters. Él considera que el ser humano busca suplir sus necesidades a partir de la búsqueda de refuerzos positivos y la evitación de castigos. Plantea habilidades cognitivas que influyen en las personas de acuerdo con el manejo de sus expectativas. Por otro lado, Michelle se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognoscitivo, variables que generaron otras maneras de percibir las las diferencias conductuales. A partir de estos estudios se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones, así como también que el individuo emite patrones de conducta complejos y distintos a en cada una de sus situaciones cotidianas. Por otro lado, Kelly planteó que como concepto estructural de la personalidad, el constructo, como una manera de utilizar, eh, como una manera de construir o interpretar el mundo. Es un término utilizado por las personas para anticipar o experimentar sucesos, pues los interpreta, les da estructura y significado. Al observar dichos sucesos, el individuo da cuenta de que existen características que lo diferencian de otros individuos. Teoría del aprendizaje. Toda conducta es aprendida a través de experiencias y de la interacción con el entorno. Teóricos. Por su lado, Skinner plantea el condicionamiento operante, es el comportamiento humano y sus reacciones a estímulos externos. La conducta es reforzada. Por su lado, Arthur, en su análisis, el estudio
de la personalidad descansa sobre niveles más fundamentales, en las que incluye la biología, el aprendizaje, la interacción social y el desarrollo infantil. Doyer y Miller propusieron una teoría del aprendizaje que podía explicar los estudios clínicos observados por los psicoanalistas. Cuatro conceptos de aprendizaje son fundamentales, entre estos el impulso, señal, respuesta y recompensa. Teoría humanista. Esta pone énfasis en las experiencias subjetivas privadas y el crecimiento personal. Teóricos. Carl Rogers. El ser humano propone que el ser humano de manera innata tiene una motivación de crecimiento y de supervivencia hasta llegar a un grado de autorrealización. Martin, por su lado, afirma que él no solo que no solo era posible alcanzar la felicidad, sino que también se puede cultivar. Todo lo que se hace es con el objetivo de buscar la felicidad. Incluye tres elementos: emociones, emociones positivas, compromiso y darle propósito a lo que se hace. Por otro lado, está Abraham Maslow, propone la pirámide o jerarquía de las necesidades, entre esas, las cuales son fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Por otro lado está Miali, que propone la psicología de las experiencias óptimas, pone énfasis en los momentos de flujo o de realización plena y sostiene que las personas son mucho más felices cuando logran ubicarse en un estado de flujo. Esto ocurre cuando realizamos una actividad que captura por completo nuestra atención. Teoría de los rasgos. Eh, Se refiere a las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Uno de sus principales teóricos significativos es Raymond Catter. Él agrupa los rasgos en cuatro formas que se anteponen. Estos son comunes, superficiales, constitucionales y los dinámicos. Por otro lado está Hans Eysenck. Él definió la personalidad como una organización estable y perdurable de caracteres de temperamento, del intelecto y del físico del físico de las personas, lo cual permite su adaptación al ambiente. Eisen describe la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y de respuestas habituales que no solo describen la conducta, sino que busca comprender los factores causales de la misma. Por otro lado, Cattell en su desarrollo de 16PF, que definió y midió a través de este análisis funcional los 16 factores o dimensiones de la personalidad, describiendo abierto o cerrado que puede ser una persona, si es estable o emotiva. Por otro lado, otro instrumento de medición de la personalidad lo constituye el Inventario Psicológico de California, CPI, que es un instrumento de evaluación que deriva la mayoría de sus ítems del MMPI, pero se usa para la evaluación de la población adulta normal. Consta de 434 reactivos que se contestan como cierto o falso. De esos reactivos se obtiene la puntuación de 20 escalas orientadas a evaluar bienestar, buena impresión, comunalidad, dominación, sociabilidad, autoaceptación, responsabilidad, socialización, autocontrol, logro de medidas, logro mediante la independencia y empatía e independencia. Ward Lasher, por su lado, formuló el inventario de personalidad para niños, que es el PIC. De esto se le realiza a los niños de 3 a 16 años, pruebas que dan cuenta de la personalidad de los niños. Consta de 57 ítems de contestación sí y no, de dos formas. A y B tiene dos factores con dos polos, extraversión versus introversión. Teoría del psicoanálisis. De acuerdo con los factores, con la teoría más importante de este paradigma de la psicología, está Sigmund Freud. Él manifiesta que la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia.
El concepto de conducta desde esta orientación es de vital importancia porque permite entender la personalidad. Es por eso que Pervin y John plantea que el punto de vista estructural de Freud es una buena manera de abordar este tema. La persona posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida, que es el ello, el yo y el superyo. El ello es la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Por otro lado, el yo, este se encuentra entre la conciencia, entre lo consciente y lo preconsciente. El super yo, este se da cuando la persona llega a la edad adulta, donde no solo busca la satisfacción de deseos, sino que se empieza a entrar el juego del componente moral. Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer todos los deseos sexuales durante el curso de la vida. Es decir, que la persona está determinada por la manera en que aborda cada una de estas etapas psicosexuales, las cuales son cinco, y las vivencias en cada una de ellas dan cuenta de un posible perfil de personalidad. Estas etapas son la etapa oral de 0 a 18 meses, la etapa anal de 18 meses a 3 años, la etapa fálica de 3 a 6 años, la etapa latencia de 6 a 12 a 13 años, etapa genital de 13 años en adelante. Ese es el momento en el cual se despiertan los impulsos sexuales permitiendo que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Las personas que logran abordar satisfactoriamente esta etapa desarrollan un muy buen sentido de responsabilidad y preocupación por los demás. Conclusiones. La realización de este trabajo me permitió conocer y estudiar los diferentes aspectos y características de las teorías y autores representativos de cada una de las mismas, donde se encuentra la forma distinta en cuanto a la personalidad, pero la mayoría concuerdan que la conducta del ser humano se da por medio de la personalidad en diferentes rasgos como son biológicos, sociales y cognitivos. La personalidad en sí lleva a que cada individuo sea único e irrepetible. Se obtuvieron los conocimientos necesarios que se necesitan para ejercer un buen rol como futuros psicólogos. Eso es todo, muchas gracias.